Dios les bendiga, mis amados. En esta ocasión hablaremos con relación a la nueva creación en el cristiano, en el individuo que se rinde, que conoce a Jesucristo y se entrega a Él. Nueva creación, salvación es inseparable, nueva manera de vivir, nueva manera de hablar, etcétera, etcétera. Cristo, al morir por nosotros, pagó el precio de nuestra salvación, pagó el precio de nuestra redención, o sea, Él nos redimió, nos compró, pagó el precio de nuestra liberación. En la antigüedad, como es del conocimiento de la mayoría de los cristianos, existía el mercado de esclavos. Lógicamente había gente que compraba y vendía personas, lamentablemente, como vender y comprar objetos. En la mayoría de casos se compraban esclavos para el servicio en casa, el servicio en el campo, en la labor, pero en algunos casos se pagaba el precio de la libertad del esclavo para dejarlo libre. Pero cuando analizamos esa transacción de redención y libertad, se entiende que aun cuando el que pagaba la liberación de determinado esclavo y lo dejaba libre, lo dejaba ir libre, por el hecho de que aquella persona había pagado el precio de su libertad, era, por decirlo así, todavía propiedad del que había pagado su liberación. Tal vez dicho de otra manera, este esclavo que había sido libre quedaba comprometido, agradecido, como se suele decir en algún momento cuando alguien nos hace un favor y alguien dice: estoy eternamente agradecido con fulano por lo que hizo por mí. Desde ese punto de vista, entonces el esclavo en cierta forma, aunque tenía la libertad, pues le pertenecía a aquel que había pagado su libertad. Ahora, con relación al esclavo hebreo, el esclavo hebreo nunca era propiedad absoluta, sino que él se vendía y era comprado, pero solo servía por 6 años. Al 7º año, el esclavo hebreo tenía por ley que ser dejado en libertad. Entonces, había una manera de que este esclavo hebreo le perteneciese a su amo perpetuamente, podríamos decir. En el caso que el esclavo dijera: yo amo a mi señor, no me quiero ir libre, entonces su amo lo llevaba ante los jueces, lo llevaba a la puerta de la ciudad o al poste, y su amo le horadaba la oreja con una lesna. Entonces este siervo venía a ser siervo en propiedad o perpetuamente de aquel amo o de su señor, pero por amor, porque amaba a su amo. Él no quería irse de esa casa. Entonces debemos entender, debemos aceptar, tener bien claro que Cristo pagó el precio de nuestra redención y lógicamente nos hizo libres.
pero no podemos negar que le pertenecemos a Él. Somos de Él. Cuando un cristiano acepta a Cristo como su Salvador y Señor, consciente o inconscientemente se convierte en un esclavo de Jesucristo. Recuerde que lo aceptamos como Señor, como Salvador y Señor. Señor significa amo, significa dueño. O sea, somos de Él. Él nos da libertad, pero somos de Él por amor. Voluntariamente le servimos a Él porque estamos agradecidos por esa redención pagada a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Por otro lado, los cristianos, teniendo libre albedrío o libertad para elegir, haciendo uso de esa libertad de elección, elegimos quedarnos con nuestro amo, con Jesucristo, con nuestro Señor, por amor. Usted y yo tenemos la libertad de servirle al Señor o no servirle, porque Él nos dio libertad. Somos esclavos por amor. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el siervo, el esclavo por amor, tanto como el esclavo regular, el que era en propiedad, tenían que hacer y vivir como su amo deseaba y les decía que tenían que vivir. No vivían para ellos, sino para su amo. El esclavo vivía para su amo, no para él. Mire lo que dice la Biblia, segunda de Corintios, 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros ya no vivimos, no debemos vivir para nosotros, sino debemos vivir para Jesucristo, quien nos compró en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Entonces, el apóstol Pablo a los romanos dice, capítulo 14, verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para Él vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestra redención. A los romanos, el apóstol Pablo, capítulo 6 y el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida transformada, una vida diferente, de acuerdo a lo que nuestro Señor quiere que nosotros vivamos. A los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea que al venir a Jesucristo y Cristo venir a nosotros, a nuestro corazón,
somos una nueva criatura. A Nicodemo el Señor le dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, un nacimiento nuevo, una transformación de vida, exige un nuevo modo de vivir. Cristo murió al pecado y nosotros juntamente con Él. Entonces, tenemos que vivir de manera diferente, como una nueva creación. No podemos pretender ser de Cristo, ser candidatos para el reino de los cielos, si vivimos de igual manera. Ejemplo, vamos a suponer que usted trabajaba en McDonald's haciendo hamburguesas, pero lo contratan en una fábrica de piezas para automóviles. Usted no va ni siquiera a pretender hacer hamburguesas en la fábrica donde se hacen partes para automóviles. Hay un cambio bien marcado. Con relación a la vida cristiana es lo mismo. No deberíamos pretender seguir haciendo lo mismo si estamos en una vida nueva. Le pertenecemos a alguien más. Le pertenecemos a Jesucristo. Antes ya usted sabe, no le voy a decir en esta ocasión a quién le pertenecíamos, porque usted ya lo sabe. Entonces, las normas de conducta, las normas de vida, la vivencia nueva, pueden determinarse y practicarse a la luz de la palabra, de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo inspirado por el Espíritu Santo. Primero, nuestra manera de vivir debe estar inclinada hacia lo que agrada a nuestro Dios. De acuerdo al apóstol Pablo, él escribe a los Colosenses y dice: para que andéis como es digno del Señor, como el Señor merece que nosotros andemos. Cada hijo, cada hija debe comportarse delante de su padre como merece su padre ser honrado y su madre ser honrada. Como él merece que nosotros andemos, debemos andar en novedad de vida, una vida transformada, cambiada, diferente a la que teníamos antes. Dice el texto: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, fructificando en todo lo bueno, en todo lo que se hace dentro de los marcos de las cosas aprobadas, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la vida nueva, la nueva práctica, la nueva conducta. Número 2, los cristianos debemos actuar de manera que los de afuera, los no cristianos, nos tengan respeto, nos acepten, nos aprueben, tengan respeto de nosotros. Debemos dar buen testimonio. Debemos mostrar una nueva vivencia. Debemos entonces comportarnos como merece el Señor. Ser honrados, ser aprobados por los de afuera. El apóstol Pablo a los tesalonicenses: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos
de la manera que os hemos mandado. Porque el que no trabaja, que tampoco coma. Siempre hago una aclaración, ya los que trabajaron, están jubilados, pues tienen derecho a recibir su cheque y vivir tranquilos descansando porque ya trabajaron. Pero el que puede, debe todavía trabajar y no quiere, ese no debe de comer. A fin de que os conduzcáis, dice el apóstol Pablo, honradamente para con los de afuera. Lógicamente también con los de adentro. Y no tengáis necesidad de nada. Entonces el cristiano en su conducta debe ser aprobado por los de afuera y por los de adentro. El apóstol Pablo a los romanos: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El cristiano provee para las necesidades de la carne, no para los deseos desordenados de la carne. Número 3. Algo de suma importancia en nuestra nueva conducta es andar y vivir en el Espíritu. El apóstol Pablo a los Gálatas dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivís o si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, no sea pretencioso. No tenemos que ser orgullosos, vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. A los filipenses, el apóstol Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad. Las características del cristiano deben de ser de acuerdo al fruto del Espíritu. Aquí nos está hablando de la humildad. El cristiano debe practicar humildad, no altivez, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sencillo, humilde, estimando a los demás como que son más importantes que yo. A los romanos el apóstol Pablo dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con moderación. No debemos pretender ser más de lo que somos. No debemos pretender tener más de lo que tenemos. No debemos pretender ser más grande que alguien más. El que sea grande debe hacerse pequeño. El que sabe mucho, haga como que no sabe. Gloria al nombre del Señor. Entonces, a los romanos, el apóstol le aconseja que cada uno piense de sí con moderación. Con moderación. Cuando hablamos de moderación, estamos hablando de dominio propio. Entonces, usted y yo necesitamos dominio propio para andar de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. El salmista dice:
Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si nosotros queremos que Dios esté cerca de nosotros, necesitamos practicar humildad, pensar de nosotros con moderación. El número 4. El cristiano debe vivir consciente, seguro y confiado. ¿Seguro de qué? Seguro de la dignidad de su llamado. Seguro que tiene un llamado de parte de Dios. El apóstol Pablo a los Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, como merece el Señor, como merece el testimonio del Evangelio. Debemos andar nosotros dignamente, con toda humildad, dice el apóstol Pablo otra vez, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Número 5. Como gente transformada, cambiada, nacida de nuevo, no debemos practicar cosas que aun cuando pueden ser aprobadas son de tropiezo para alguien más. A nosotros se nos insta a perdonar como gente transformada. Se nos insta a perdonar a los que nos hacen mal y no ser vengativos. Naturalmente hablando, humanamente hablando, la lógica humana pues dice: si me hiciste mal, de alguna manera te la voy a cobrar. Pero el cristiano no actúa de esa manera. Dice el texto bíblico: no os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te preocupes, no nos debemos de preocupar si alguien nos hace daño, porque el Señor pelea por nosotros. Así que, dice el apóstol Pablo, continúa, dice: así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué? Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, dice el proverbista, y Jehová te lo pagará. Todo lo que tú le des a una persona, a cualquier persona, y en este caso a alguien que te hizo daño, que no te ama, Jehová te lo va a pagar. Pagar mal por mal es de humanos. Es de humanos. Pagar mal por bien, eso es satánico. Pagar bien por mal, eso es divino, eso viene de Dios. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos. Número 6. Los cristianos debemos usar de dominio propio para sofrenar, controlar, contener el
enojo. Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Deja la ira, dice el salmista, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La mayoría de los seres humanos sufrimos con el temperamento fuerte. Somos muy fáciles, muy prestos a enojarnos. Pero se nos aconseja a evitar pecar cuando estemos enojados. Regularmente, cuando alguien está enojado, hiere, golpea, lastima y peca. El cristiano está llamado a moderar su enojo. Hay personas que en un segundo han hecho cosas que se han arrepentido por el resto de su vida. Santiago dice lo siguiente: por esto, hermanos, todo hombre y mujer también. Conozco unas hermanitas que son bien enojadas y unos hermanitos que jajay, bien enojados, que no lo pueden moderar, que no lo pueden esconder nunca. Bueno, por eso, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No quiere decir que no nos podemos airar. Es parte de nuestra naturaleza, unos más y otros menos, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la ira del hombre, o en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Número 7. Debemos vivir en paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros como cristianos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice el apóstol Pablo, estad en paz con todos los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. El escritor a los Hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado y de la vieja manera de vivir, no con oro ni plata, sino con su sangre preciosa. Pagó el precio de nuestra libertad. Esforcémonos para vivir para Él de la mejor manera posible. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Dios te bendiga.